¿Saben por qué les felicito? Felicidades. Algunos no tienen ni menor idea, ¿no? Les voy a explicar. Bueno, yo cumplí los años hace un par de días. Me pueden felicitar luego. Pero en estas fechas, concretamente en este mes de noviembre, inauguramos esta iglesia en Tarancón hace justamente 10 años. Hace 10 años. Entonces, felicidades. Es la iglesia de Tarancón. ¿Vale? Sí. Pueden aplaudir. Hace 10 años la misión Palabra de Vida abrió un punto de misión. Estábamos en la calle San Isidro, a unos metros de aquí cerquita, un local mucho más pequeño que este, donde 2, 3 familias comenzaron a congregarse y donde poco a poco, pues, y gracias a Dios, que provee todas las cosas, pues vamos haciendo lo que en sus manos Él nos da, ¿no? Entonces, durante estos 10 años hemos predicado el Evangelio, donde estamos mostrando a nuestro entorno la verdadera palabra de Dios, la palabra de vida. Nuestra misión se llama Misión Palabra de Vida, porque eso es la Biblia, es palabra de vida. Los discípulos, cuando a Cristo lo abandonaron, todas las personas que le seguían, Cristo le preguntó a sus discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro dijo: ¿dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces nosotros intentamos eso, ese es nuestro esfuerzo, nuestro aliento, nuestro ánimo y nuestro deseo, nuestra oración día a día, predicar el Evangelio para aquellas personas que están perdidas en este mundo pecador. Entonces les felicito, pero felicito a Dios porque durante 10 años Él ha estado con nosotros y Él seguirá estando con nosotros porque predicamos su palabra, ¿vale? Entonces, felicidades. Pero también, en estas fechas, se celebra algo también bastante importante. El día 31 de octubre del año 2017, o sea, 517, perdón, 31 de octubre del 1517. Apunten esa fecha, porque es el día en el que Martín Lutero clavó 95 tesis en la catedral de Wittenberg. 95 tesis, ideas, opiniones que él había establecido como que estaban erróneas en relación a la Iglesia Católica. Por si no lo sabían, os voy a contar brevemente quién fue Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico, que se encontraba dando clases en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Él durante muchos años estuvo dando clases a jóvenes, clases de teología, clases bíblicas, pero él realmente en su corazón estaba angustiado, porque él sabía que con sus conductas y con sus pensamientos él iba camino del infierno. Pero un día, leyendo el libro de Romanos, Dios tuvo misericordia de su alma y salvó su vida preciosa, su alma preciosa. Él recibió la salvación y él entendió que no era tan simple como encerrarse en un monasterio o en un convento y proclamar que Dios es tu Padre. Y él empezó a observar cosas que estaban erróneas en la doctrina católica, en las enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Él hizo un viaje a Roma con la idea de mostrar su versión o lo que él había aprendido con la Biblia, mostrarle al Papa que él estaba equivocado. Cuando llegó a Roma, no hizo otra cosa este viaje que fortalecer su idea de que había muchas cosas que cambiar. Él vio que se vendían indulgencias plenarias con dinero. ¿Saben lo que es la indulgencia plenaria? Todos tus pecados te son perdonados si tú das dinero. ¿Entienden? Si tú das dinero, todos tus pecados serán perdonados. Eso es una indulgencia. Martín Lutero vio que esto se hacía con demasiada asiduidad. Por eso vio que era algo que estaba corrupto. La iglesia estaba corrompida. No estaba correcto. Y él, pensando en sus aposentos, llegó a desarrollar 95 tesis, es decir, 95 puntos en los que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana estaba equivocada, confundida en relación a las Escrituras, a la verdadera palabra de Dios. Por eso él, después de proclamar y clavar con un clavo esas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, él fue llamado a una audiencia. ¿Con quién? Con el rey. ¿Con qué rey?
con el rey que reinaba en aquella época, en aquellos lugares, que no era otro que el rey de España, porque no sé si sabían que el emperador Carlos V, o el rey Carlos V, fue rey en España, pero también fue Carlos I en Alemania, en España, y Carlos V en Alemania. Entonces, en lo que se llamó la dieta de Worms, se congregaron obispos, cardenales y el rey, para hacerle retractarse de esas tesis que él había clavado en la catedral de Wittenberg. Es decir, le dieron la oportunidad de echarse para atrás a Martín Lutero. Sus amigos le dijeron: Martín Lutero, mira Martín, es una trampa. Allí te van a apresar y te van a quemar en la hoguera como han hecho con muchos herejes. Va a correr peligro tu vida. Pero Martín Lutero dijo: da igual, yo voy a ir y voy a defender lo que yo pienso y lo que Dios me ha enseñado y lo que Dios me ha mostrado a través de su palabra. Entonces, en esa dieta de Worms le dieron esa oportunidad de retractarse, y les voy a leer las palabras de Martín Lutero textuales. En esta dieta de Worms, el año 1521, delante del rey y, por supuesto, del Papa León X. ¿Vale? Dijo así Martín Lutero: Él aquí, a menos que se me persuada por testimonios de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo, me siento vinculado con los textos escriturísticos que he citado, y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar a contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Estas fueron las palabras que Martín Lutero dijo en aquel momento. ¿Por qué yo quiero hoy hablar de esto? Porque nosotros tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Aquí en el Salmo 105, versículo 5, quiero que lo volvamos a leer. Salmo 105, versículo 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su obra. Nosotros tenemos que acordarnos de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho. Sobre todo de lo que Dios ha hecho en tu vida, si tú eres creyente verdadero. Si no eres creyente verdadero, tienes que pedirle a Dios que Él obre en tu vida, para que tú puedas entender las maravillas que Él hace con cada persona. Martín Lutero cambió su vida. Y no solo eso, también cambió la perspectiva de toda una sociedad en torno a las creencias cristianas. Yo antes, cuando yo no conocía la palabra, yo veía las noticias. Por ejemplo, en Irlanda siempre había una confrontación entre católicos y protestantes, ¿no? Pero yo no entendía eso. Yo, por ejemplo, veía en las noticias, ha habido una manifestación donde ha habido altercados y 5 protestantes han sido heridos, tal. Y yo entendía que protestantes, que protestarán, ¿no? Pero ¿qué tendrá que ver protestas con el catolicismo, no? Porque eran católicos contra protestantes. Luego ya entendí que hay una división entre católicos y protestantes. ¿Y quién son los protestantes? Los protestantes, pues no son ni otra cosa que cristianos. Los cristianos creyentes o evangélicos, como quieran llamar, o lo que se llama como la iglesia reformada, porque eso es lo que se inició con Martín Lutero, y no solo Martín Lutero, sino muchos hombres, como Juan Calvino, por ejemplo. Muchos hombres en aquella época dieron su vida, sacrificaron su vida para mostrar la verdadera esencia de la palabra de Dios. Y para que tú y yo hoy nos sentemos libremente y podamos defender nuestra creencia cristiana verdadera. Eso se llama la apologética, la defensa de la fe verdadera. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden? Entonces yo quiero que hoy pensemos en lo que surgió hace 500 años. Hace 500 años se abrió una puerta para el Evangelio nuevamente. Durante muchos siglos, piensen en esto, durante muchos siglos el cristianismo se había quedado encerrado en monasterios. ¿Entienden a lo que me refiero? En monasterios, en conventos. A eso se resumía el cristianismo, porque todo estaba manejado por 4 obispos, por el clero que controlaba el poder. Pues no sé si saben que
que la Iglesia Católica Apostólica Romana controlaba el poder de todos los países. Ningún rey podía salir a la guerra si no se le autorizaba por la Iglesia. Donde hay una iglesia, al lado está el ayuntamiento, ¿no? Donde había un castillo, al lado estaba la iglesia. El rey tenía que confesar igualmente todos sus pecados. ¿A quién? Al sacerdote. Entonces, ¿quién es el que tenía el verdadero poder? El sacerdote, porque conocía todos los secretos. Eran figuras de mucho poder. Por eso la iglesia consiguió mucho poder, pero era un poder de la tierra, no divino. Por eso durante siglos, siglos y siglos, el cristianismo se quedó encerrado. No había libertad, no había libertad. Y por supuesto nadie podía leer la Biblia. Nadie podía leer la palabra de Dios porque estaba encerrada. Solo el clero podía acceder a ella. Y de tal manera podían obrar en consecuencia. O torciendo la escritura o manipulando la escritura para manipular conciencias. O te portas bien o vas al infierno. Pecador. ¿Entiende? Es muy fácil manipular a personas ignorantes que no conocen la palabra de Dios. Son fácilmente manipulables. Es igual que un niño, tú lo puedes manipular fácilmente, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Pero ya un adulto, cuando tiene conciencia y conocimiento de lo que está bien, lo que está mal, de las cosas de la vida, tú ya no fácilmente le puedes extorsionar. Por eso, damos gracias a Dios por las maravillas que Él ha hecho. Y con estos hombres de Dios que hace 500 años abrieron otra vez la puerta al Evangelio y abrieron otra vez la puerta a la esperanza, a un mundo que estaba en tinieblas. La época de la Edad Media se la conoce como la época de las tinieblas. ¿Por qué? La quema de las brujas, ¿verdad? Quema de herejes, asesinato de impíos, de todo aquel que estaba en contra de la Iglesia, de aquel que decía algo diferente, una nota discordante. Tú decías, por ejemplo, que el Sol era el centro del sistema solar y te quemaban por hereje, porque supuestamente la Tierra es el centro. Así de sencillo. Demos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado en nuestra época de tener acceso a su palabra. Lo que yo quiero que hoy pensemos es en lo que surgió hace 500 años. Y lo voy a resumir en 5 lemas que alguna vez hemos hablado, pero muy brevemente. Yo quiero que hoy aprendamos bien sobre esto, que todo creyente debe conocer, porque ahí, conociendo estos 5 lemas, tú te acordarás todos los días de las maravillas que Dios ha hecho por ti. Son 5 lemas que nos enseñan la esencia del cristianismo. Y todo comienza con este lema. Son 5, pero no se los voy a adelantar, voy a ir uno por uno, ¿vale? Pero voy a intentar ser breve. Lo voy a escribir en latín. ¿Qué pone? Sola escritura. En latín significa solo la escritura, solo la palabra de Dios. No hay otra manera. Solo la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es palabra de Dios. Que la palabra de Dios es palabra de Dios. Acompáñenme con sus Biblias a Gálatas, a la carta de Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Está 1 Corintios, 2 Corintios, después Gálatas y Efesios. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. ¿Lo tienen? Gálatas 1, versículos de 6 al 10, os leo yo. Estoy maravillado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
pues si todavía agradase a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Aquí dice que no hay otro evangelio, pero hay algunos que quieren introducir dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, otro evangelio, otra palabra. Pero la palabra de Dios es única. Y solo a través de la palabra de Dios el hombre puede llegar a Dios. Solo la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo llega el hombre a hacer toda buena obra? Siendo instruido, redarguido, enseñado, exhortado. ¿Por qué? Por toda la palabra de Dios, por toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios es porque Él la inspiró, Él la dictó para que el hombre escribiera con su mano. Pero ¿la palabra de quién es? La palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, ¿verdad? Dice que discierne los tuétanos y separa los sentimientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Es como un bisturí de precisión, que penetra a lo más profundo del ser y lo parte. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa sola escritura? En primer lugar, que es la palabra de Dios. En segundo lugar, que es infalible. La Biblia, la palabra de Dios es infalible y sin error. Hay personas que durante muchos siglos han intentado decir, no, pero es que aquí hay una contradicción. No, es que aquí dice una cosa y luego Mateo dice otra. No, es que la han escrito los hombres. No la han escrito los hombres, porque si la Biblia la hubiesen escrito los hombres, hablaría muy bien de los hombres. Pero la Biblia habla fatal del hombre. La Biblia dice que el hombre es un gusano, el Hijo del Hombre otro gusano. La Biblia nos enseña que no merecemos nada, que no hay justo ni a un uno, que todos merecemos el castigo eterno, que no hay justo, que no hay nadie quien busque a Dios. Eso nos enseña la Biblia. Que el hombre es vil, repugnante, que el hombre ha sido maldito por los siglos de los siglos a consecuencia de su pecado. Eso dice la Biblia. Entonces no es una palabra de hombre, es la palabra de Dios. Es la condición en la que está el hombre en presencia de Dios. Un gusano, un vil, un truán, lo peor de lo peor. Eso es el hombre. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible y sin error. Y la Biblia tiene toda la autoridad sobre nuestra conciencia. Ni papas, ni concilios, ni catecismos, ni cualquier otra escritura. Ni el Corán, ni el libro del Mormón, ni los Vedas. No hay ningún libro que tenga la autoridad divina. La Biblia tiene la autoridad. Pero aquí podría decir, ¿cómo demostramos que la Biblia es la palabra de Dios? Muy sencillo. Muy sencillo. Simplemente tienes que ver las cosas que han ocurrido, las cosas que están ocurriendo y el futuro. En ningún libro te dice eso. En ningún libro histórico profetizaba la venida, por ejemplo, de Alejandro Magno. En ningún libro aparecía el imperio medo-persa y cosas semejantes de la historia. Muchos científicos, filósofos, antropólogos, psicólogos han tenido que acudir a la Biblia para fortalecer sus tesis y sus teorías. ¿Por qué Colón tomó otro camino para ir a las Indias? ¿Saben la historia de Colón, no? España estaba luchando fuertemente contra Inglaterra, contra Francia, porque estaban poniendo colonias, por ejemplo, en África, los franceses. Y los ingleses estaban conquistando el mar. Pero había que llegar a las Indias. A las Indias orientales, de tal manera que los barcos españoles tenían que ir por África, pero ahí te encontrabas con los barcos franceses y con los barcos ingleses, y te hundían los barcos, y te destruían las flotas. Pero Colón dijo, no, yo voy a ir por otro camino, ¿por dónde? Hacia el occidente.
todo el mundo decía, si tú vas para allá, te vas a encontrar un monstruo. O peor, vas a encontrar un precipicio, porque allí acaba el mar y todos los barcos, ¿dónde van? Al abismo. Por eso nadie se atrevía a ir para allá. Todos bordeaban África. Pero Colón dijo, no, yo voy para allá. ¿Por qué? Porque Colón era judío, muy pocas personas saben esto. Y él conocía las Escrituras. Y en el libro de Isaías, por ejemplo, dice que la tierra es redonda. El círculo de la tierra. En el libro de Job, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Yo puedo rodear algo que es redondo. ¿Entienden? Algo plano yo no lo puedo rodear. Por eso Colón sabía que si él iba para allá, y la tierra era redonda, ¿dónde iba a aparecer? Por el otro lado, a las Indias orientales. Por eso cuando llegaron a América, ¿cómo los llamaron? Indios, porque pensaban que eran de la India. Por eso les llamaron indios, no por otra cosa, porque pensaban que vivían en la India. Colón murió sin saber que había descubierto otro continente, pero él conocía la palabra de Dios. Tú solo estudia la palabra de Dios, intenta echarla por tierra, ella misma te confrontará con la verdad. Inténtalo. Te reto a que intentes refutar la palabra de Dios. Te reto. Busca información. No desinformación, pero reto, ¿vale? ¿Qué más? La palabra de Dios, la Escritura es clara. Evangelista, ahí no estoy de acuerdo, porque yo leo Apocalipsis y no me entero de nada. ¿Cierto? Para una persona que es pequeña en fe. O Levítico, o Deuteronomio, son libros, son fácilmente digeribles, ¿no? Sí. Pero la Biblia es clara como el agua. La Biblia es clara como el agua. Y la Biblia, se interpreta a ella sola. Alguien dijo, no, es que los cristianos evangélicos interpretan la Biblia a su manera. Por eso hay tantas doctrinas diferentes y tantas iglesias diferentes, ¿no? Pentecostales, carismáticas, Filadelfia, tal. Porque cada uno interpreta la Biblia a su manera. La salvación se pierde, otros no se pierde, por obras, por no obras, tal. No. Tú coge la Biblia y ella misma se interpretará. Porque la Escritura no es de interpretación privada. Eso dice la palabra. Dice, las profecías no son de interpretación privada. La profecía no es otra cosa que la palabra de Dios. No es augurar un evento. Profecía es la palabra de Dios. Y toda la profecía no puede ser de interpretación privada. Porque entonces, si aquí estamos 50, habría 50 creencias diferentes. Cada uno entendería a su manera o a su conveniencia. ¿Entienden? Pero no tiene que ser así. Porque ella misma se interpreta. ¿Tú quieres comprender el libro de Apocalipsis? Sí. Todas sus imágenes simbólicas. Solo tienes que ir a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, para que ella sola se revele lo que significa cada cosa. Lo que significan las 4 bestias, por ejemplo. Lo que significan los reinos. ¿Qué reinos? Lo que significa la piedra del ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero extenderme mucho hoy, pero quiero que también piensen que la palabra de Dios es suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para el hombre, para todo. La palabra de Dios es suficiente, ni más ni menos. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 22, por favor. Apocalipsis, capítulo 22. La Biblia es suficiente para salvar al hombre. Escuchen, la Biblia es suficiente para salvarte. No necesitas nada más. No necesitas marido, ni mujer, hijos, obras. La Biblia es suficiente para salvar tu alma. Solo la Biblia. Por eso es sola Escritura. ¿Tienen Apocalipsis 22, versículos 18 y 19? ¿Sí? Vamos a leer juntos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está hablando del libro de Apocalipsis. Se puede extender perfectamente a toda la Biblia, a toda la Escritura.
Tú no puedes quitar, tú no puedes añadir. Quitar, por ejemplo, los testigos de Jehová quitan cosas de la Biblia. Por eso ellos tienen su propia Biblia, la Biblia del Nuevo Mundo. No la lean, por favor. El 99% está bien. Ah, bueno, si el 99% está bien, la podemos leer. No. Tú puedes beber este vaso si un 99% es agua. ¿Puedes beberlo? Sí. Es que no te he dicho que es el 1%. El 1% que queda es veneno. 99% agua, pero un 1% de veneno. ¿Lo quieres beber? No puedes beberlo. Te mata, ¿no? Es un 1%, te mata. Por eso la Biblia, no puedes añadir ni quitar. Si tú quitas, estás quitando importancia a la palabra de Dios. ¿Entienden? No se puede quitar. Añadir, tampoco se puede añadir. Por ejemplo, la Iglesia Católica añadió el catecismo, añadió los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? ¿Han pensado en esto que son los sacramentos? Yo me lo sabía. Ya saben, la mayoría venimos del contexto católico, ¿verdad? No hay que tener nada en contra del católico, simplemente hay que abrir los ojos al católico. ¿Cuáles eran los sacramentos? Primero, bautismo. Segundo, confirmación. Tercero, penitencia, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Qué bien me lo sé, ¿a que sí? Me lo sé muy bien. Esos son como, para el creyente católico, y sin ser irreverente, es como el Red Bull. O sea, tú necesitas la palabra de Dios y la Biblia, pero tú aparte necesitas algo más. ¿Para qué? Para que te dé alas, para ir al cielo. Por eso están los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos. El catecismo, hay que añadir cosas. No es suficiente la Biblia para ir al cielo. Eso según ellos. No es suficiente. Pero la Biblia es suficiente. Es suficiente. Si tú la añades, estás añadiendo mentiras. Estás añadiendo mentiras que Dios no ha revelado. Por eso aquí la palabra dice, no puedes ni quitar ni añadir. La Biblia es autosuficiente y suficiente para salvar a cualquier alma. Hasta el más vil pecador. La palabra de Dios puede sanarle. A la peor persona que tú conozcas. Y por último, la palabra de Dios es única. No hay ningún otro libro en la historia del hombre que nos acerque a Dios sino la Biblia. No hay otro. No busques. No hay otro. En Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y Cristo en San Juan 17, versículo 17 dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente verdadero? La persona que dice que vive por Cristo. Entender primero que solo la escritura, solo la palabra de Dios tiene que ser el centro de su vida. La palabra de Dios tiene que morar en ti. La palabra de Dios tiene que ser tu modo de vida. Tienes que leer la Biblia, consumir la Biblia todos los días. Tienes que leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque de ella emana la vida. Porque ella te dio la vida. Y ella es la que te va a seguir ayudando en este mundo. Por eso la importancia. Hubo también un hombre llamado Martin Lloyd Jones, fue un gran teólogo y predicador del siglo pasado. Martin Lloyd Jones dijo lo siguiente, dice, sin lugar a dudas, todos los problemas de la Iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa con esto? Miren, hoy hay muchos púlpitos, muchas iglesias en muchos lugares. Pero también hay muchos errores, muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas. Y lo peor de todo es que han quitado la autosuficiencia, han quitado la importancia de la Biblia. Han quitado lo más importante, que es predicar la palabra de Dios. Yo quiero que hagan esto. Vayan a iglesias, por ejemplo, incluso iglesias cristianas evangélicas. Vayan a otras iglesias aquí en Madrid, donde tú quieras.
Controla cuánto tiempo se dedican a enseñar la palabra de Dios. Controla cuánto tiempo se dedican a la palabra. Y después, cuánto tiempo a la alabanza, al cántico, etcétera, etcétera. La palabra tiene que ser lo más importante, elemento central en todas las congregaciones. Y tiene que durar, ¿cuánto? ¿Cuánto debería durar la predicación de la palabra? ¡Horas! ¡Horas! Pero ¿saben qué pasa? Que hay un problema. Que dentro de las congregaciones hay creyentes y hay no creyentes. Me explico. Por ejemplo, para el creyente, una predicación de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¡qué bien! En serio, para el creyente. Para el que no cree, y con razón. Para entenderlo es muy fácil. Un banquete. ¿Has ido a una boda hace poco? ¿Tú vas a un banquete, a una boda? ¿Cuánto tiempo dura el banquete? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero tú estás encantado de la vida, ¿que sí? Porque te traen el primero, tú vas comiendo, un vinito, por aquí, bla, 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 por allá, bla, bla, por aquí, ja, 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 ja. Te traen el primer plato, por aquí, el segundo, el sorbete, ja, 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 jijiji, 1 hora, 2 horas, ¡ay, qué bien! Por mí que esté todo el día, ¿no? ¿Sí o no? No mientan. Claro. Pasan 2, 3, 4 horas y como si el tiempo no existiese. Pero se predica la palabra 1 hora y ya están mirando el reloj. ¿Cuándo acaba? No acaba, no acaba. No acaba. Y sigue hablando. Eso es porque no hay apetito de la palabra de Dios. Si no hay apetito es porque el espíritu no hay. No hay espíritu, no hay hambre de espiritual. ¿Entienden? Pero si hay hambre espiritual, qué rico, sigue. Por eso cuando hay veces en los retiros, ¿no? Llevan 1 hora y media, 2 horas, y el pastor pregunta, ¿sigue un poco más? Y hay gente que dice, sí. Y el de al lado dice, ¿tú estás loco? ¿No? Hay mucha diferencia. Uno tiene hambre, el otro está empachado. El otro está empachado. La palabra tiene que ser así. Pero, si quitamos la importancia y la autoridad de la palabra, una iglesia se queda en nada. Y es lo que ha pasado en muchas iglesias cristianas. Muchas iglesias cristianas. Miren lo que dice 2 Timoteo, no lo busquen, ya lo tengo yo buscado. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto es lo que pasa en muchas iglesias, cristianas y no cristianas. Hay gente que tiene comezón de oír, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo necesito a Dios. Y van a escuchar, pero luego hay maestros, pastores, evangelistas, que enseñan según sus propias concupiscencias, es decir, según sus propios deseos. Y te encuentras iglesias, por ejemplo, llamadas de la prosperidad. En Estados Unidos hay muchas. Iglesias de la prosperidad. ¿Y qué se predica allí? Si tú das, Dios te dará el doble. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Abraham era muy rico y Dios le dio más. ¿Y Abraham qué hizo? Dio diezmo de todo y daba todo a Dios. ¿Y Dios qué hacía? Le daba más. Entonces, si dais, recibiréis. Pero tenéis que probar a Dios. Dios dice en su palabra, probadme y llenaré el alfolí. No faltará ni vino, no faltará ni grano. Dice Dios, probadme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que probar a Dios. Hay que darle. Venid adelante con vuestras ofrendas. De $500 para arriba. Así hacen. Y créanme que son iglesias de miles de personas. Pero claro, se amontonan con comezón de oír la palabra, pero lo único que escuchan, ¿qué? La concupiscencia del pastor. El deseo del pastor. ¿Qué quiere? Un nuevo avión. O un nuevo coche blindado. Porque llevan coches blindados, aviones privados, yates y toda esa clase de parafernalia. Pero el pobrecito cristiano, que tiene verdadera hambre espiritual,
muere en una penosa situación espiritual por seguir los deseos de estos falsos pastores. Por eso la Biblia nos advierte de esto. La palabra tiene que ser el centro de toda congregación. Por eso aquí nos gloriamos de una sola cosa, de que predicamos la palabra mucho tiempo. Y eso es lo que Dios quiere, que prediquemos la palabra, pero la verdadera palabra. Que no nos dejemos nada callado. Hay que predicarlo todo. Todo, todo, todo. ¿Vale? Ese es el primer punto. Solo la Escritura, solo la Biblia. No hay otro libro. El siguiente, y no me miren mal, porque no miren el reloj tampoco, ¿vale? ¿Alguien conoce los 5 lemas de la Reforma? ¿Alguien los conoce? Que levante la mano. ¿No los conocen? ¿Sí, no? ¿No se acuerdan? Venga, solo la Escritura. Ahora viene otra cosa que se llama sola gratia. ¿Qué es esto de sola gratia? Solo por gracia. Solo por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia en hebreo es caris, donde viene nuestra palabra caridad. Dar de gracia, dar a alguien algo, no porque sea alguien en especial o por algo, sino porque tú quieres dar. ¿Entienden? Tú, por ejemplo, cuando das una limosna a una persona que está pidiendo en la puerta del supermercado, por ejemplo, ¿tú por qué le das? ¿Porque es guapo? No, tú le das por caridad, ¿no? Tú le das por caris, por gracia, porque tú quieres. Si tú quieres, le das, ¿no? Aunque hay veces que te piden que parece que sí que... Oye, ¿no? Pero tú das porque tú quieres. Así es Dios. Él da. Entonces, ¿qué significa sola gracia? Que solo podemos ir a Dios porque Él quiere, por su gracia. No hay nadie que pueda ir a Dios por su modo, por su forma. Por eso todas las religiones del mundo están confundidas. Sí. Todas las religiones del mundo están equivocadas. Porque las religiones del mundo se basan en pensamientos humanos. Me explico. El musulmán dice, bueno, yo para ir al cielo tengo que orar 5 veces en mi casa o donde esté, en dirección a la Meca, ¿no? Tengo que durante un mes hacer el mes de Ramadán, no comer nada durante el día, comeré por la noche, ¿verdad? Yo tengo que ir una vez en la vida a la Meca, el lugar sagrado, ¿verdad? Y si es posible, tengo que matar infieles, tengo que matar impíos, porque de esa manera me esperan 60 vírgenes en el cielo. Así piensan ellos. Piensan que de esa manera pueden llegar ¿a dónde? Al cielo, al paraíso. Entonces tienen que hacer una serie de obras. El cristiano católico, yo en mi vida anterior, ¿qué tenía que hacer para ir al cielo? Ser bueno. Y yo era bueno. Por lo menos por fuera yo era muy bueno. Por dentro un diablo, pero por fuera buenísimo. Todos decían, ay, qué cara de bueno que tienes. Sí, bueno. Yo iba a un grupo de curas, un grupo de monjes que vivían en ermita antes, cuando era yo niño, 10, 12 años, y yo iba con mi bicicleta de aquí a Tarancón allí, a la ermita, 5 kilómetros. Y allí, porque me gustaba estar allí, era un lugar tranquilo, ellos me regalaban sellos, yo coleccionaba sellos, era un chaval sano. Y ellos decían, tienes cara de bueno. Hablaron con mis padres para llevarme a un, ¿cómo se llama? No, un convento no. A un seminario para después hacerme primero te hacen hermano, ¿no? ¿Cómo era? No, monaguillo yo ya era. Pero luego te hacen, no me acuerdo cómo se llamaban. Yo sé que se llamaban hermanos también, pero luego eran sacerdotes. Antes de ser sacerdote había otro, seminarista. Ahí estamos, ahí la da mi hermano Osema. Entonces querían hacerme seminarista, pero decían, bueno, es que es muy pequeño, pero es que es muy bueno, este niño es muy bueno. Porque todos los de mi barrio eran malísimos, y todos los niños que iban a ese lugar eran malísimos, yo era el más tonto, más bueno. Pero no se trata de obras. Yo crecí y yo no era bueno, ni cuando era pequeño, ni ahora cuando he sido grande, no era bueno. Puedes parecer bueno, puedes hacer buenas cosas,
pero tú por tus medios tú no puedes ir a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Acompáñeme a Efesios. Efesios capítulo 2. La gracia es el aspecto bondadoso del carácter de Dios. Eso es lo que es la gracia. La salvación es un don de Dios. La salvación es algo que el pecador no merece. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9. Escuchen bien, nosotros no merecemos nada de Dios. Nada. No merecemos nada por nuestra forma de vida. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 9. Rápidamente os leo. El capítulo 2 empieza diciendo: Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo que delitos y pecados? Sí, porque nosotros andábamos en la corriente de este mundo, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo cosas malas que a Dios no agradan. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿Por culpa de quién? Del pecado, no de los nuestros, sino de nuestro padre Adán. Por eso nosotros estábamos muertos. En pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Miren aquí lo que hay entre paréntesis en tu Biblia y en la mía. Por gracia sois salvos. Por caris sois salvos. Por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos nuevamente por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Termina en el versículo 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Sois salvos ¿de qué? Del infierno. Tú eres salvo del infierno. ¿Por qué? Por gracia. ¿Por qué? Porque Dios quiere, porque a Dios le da la gana. Pero no por tus obras. De tal manera que nadie por sus obras puede ir al cielo. Y todos por nuestras obras tenemos que ir al infierno. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Saben una cosa, hermanos? Si alguien pudiese ir al cielo por sus obras, ¿qué pasaría? Ah, es que tú has necesitado ayuda para venir aquí. Yo no. Yo fui muy bueno en toda mi vida. Yo hice siempre la voluntad de Dios. Perfecto. El cielo estaría lleno de soberbios. Y es de soberbios, de arrogantes, diciendo yo he venido aquí por mis propios medios. Y es justamente lo que quería hacer Satanás, Lucifer, ese querubín, ese ángel protector, que dijo, subiré, me sentaré en el monte de Dios y seré igual que Dios. Él quería ser como Dios. Y las personas en el mundo quieren ser como Dios. Quieren ser buenas, pero tú no puedes ser bueno. No puedes, por mucho que te afanes. No puedes ser bueno. Sí, yo soy bueno, alguna vez hago alguna cosa mala. No, tú eres malo y alguna vez haces alguna cosa que parece buena. Pero mira lo que dice el versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es más, tus buenas obras no vienen de ti, sino que vienen de Dios, que Él las preparó de antemano. Las buenas obras que tú haces no provienen de ti. Por eso nadie se puede gloriar. Y el que se gloríe, como dijo Pablo, glóriese en el Señor. Glóriese en Cristo. Glóriate de que eres creyente. De eso sí te puedes gloriar. Pero de nada más. Aquí dice que por gracia sois salvos, gratuitamente, gratuitamente. No hay que pagar nada, no hay que pagar nada. Hay personas que aún así, miren, escuchen, hay creyentes cristianos, evangélicos, que todavía piensan que tienen que vivir una vida perfecta. Y no quiero que me malinterpreten, hay que vivir una vida perfecta, hay que tener ese anhelo, esa predisposición a ser santos, sí. A lo que yo me refiero es que hay creyentes cristianos que piensan que si ellos cometen un error, vuelven al infierno. Pero eso no es así. Porque os ha dado vida, Cristo os ha dado vida, Dios os ha dado vida, y lo que Dios da no lo quita. No somos como tú y como yo. Nosotros hacemos regalos, ¿a que sí? Y luego los pedimos. ¿O no? Sí.
Claro que sí. Yo a una ex novia mía le pedí todo lo que le regalé. Y ella me lo devolvió. Claro, me dejó de querer. Pues para mí lo que te he regalado, mal hecho por mi parte, ¿no? Pero el odio era mucho. ¿Cómo ves? Uno se siente herido, ¿no? ¿Así? Todo lo que te regalo me lo devuelves. Pero eso es el hombre. Ese es el hombre. Pero Dios lo que da no lo quita jamás. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos un ancla segura, firme, en la cual nosotros nos sujetamos. Un ancla que sirve para que el barco no zozobre y no se hunda con los escollos. Nosotros tenemos un ancla que es la salvación y Dios no te va a dar la salvación porque tú cometas pecado. David cuando cometió pecado con Betsabé, ¿qué dijo? Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. No es que hubiera perdido la gracia de Dios. Él había perdido el gozo. El creyente no pierde la salvación. Porque Dios te la dio de su voluntad. Otra cosa es que la maltrates. En Efesios capítulo 1, miren, lean un momento. Tienen Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Miren, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, no delante de las personas. ¿Entienden la diferencia? Santos y sin mancha delante de Él. Aquí a lo mejor delante de los hombres uno es pecador, este hace esto, este hace el otro, pero delante de Dios, si tú estás en Cristo, no tienes mancha. Aquí dice, santos y sin mancha, delante de Él, no delante de los hombres. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Eso por qué? Porque a Dios le dio la gana. En otras palabras, porque Dios nos amó. No porque nosotros le amásemos a Él, no. Él nos amó cuando nosotros le odiamos. ¿Entienden? Él nos ama y nosotros lo odiamos. Cristo estaba siendo crucificado, ¿no? Unos clavos estaban atravesando sus muñecas, un dolor intenso, insufrible. Y sus palabras fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí o no? Claro. Él nos ama aun cuando nosotros le escupimos en la cara. Él nos sigue amando. ¿Saben por qué? Porque Él sabe lo que es Él, que Él es amor. Y Él sabe que lo que Él tiene se puede dar y es lo que yo necesito. Pero yo no entiendo que yo lo necesite. Pero yo sí lo necesito, pero no lo sé. Pero Él sí sabe que yo lo necesito, ¿entienden? Por eso Él me lo da. Aun sin yo entender que yo lo necesito para mi vida. Por eso es algo de gracia. No, yo no lo quiero. Sí, no es que tú lo quieras, es que tú lo necesitas. Por eso la primera condición para recibir la salvación es entender que tú eres un vil pecador. La persona que no entiende que es un pecador repulsivo no puede recibir la gracia salvadora de Dios, es imposible. Por eso la primera condición para recibir la salvación, arrepentimiento. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo he hecho, está mal ante los ojos de Dios. Entonces Dios dice, ahora lo has entendido, yo te doy mi gracia, gratuitamente te salvo. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque yo soy Dios. Y yo salvo a los de contrito corazón y a los humildes. ¿Qué hago con los soberbios? Con el que dice, no, yo soy bueno, a mí no me hace falta Dios, yo soy bueno. ¿Qué le hace? Los endurece más, los endurece. Y eso es un peligro, no solo para los que no están en Cristo, sino para algunos que dicen ser creyentes, pero que realmente no lo son. Porque de esos hay muchos. Martín Lutero dijo en un libro, escuchen lo que dijo Martín Lutero. Dice, la gracia es la bisagra a la cual gira todo lo demás. Dice, solo a través de la gracia podemos salir de la miserable vida. Solo a través de la gracia nos puede liberar del pecado. Y solo a través de la gracia el hombre puede hacer algo bueno. Sin gracia de Dios no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Acompáñame a Romanos también. Romanos capítulo 5, versículo 8.
Romanos capítulo 5. Nosotros tenemos que entender el amor de Dios. Pero es muy difícil entender el amor de Dios, porque si entendiésemos el amor de Dios, le obedeceríamos siempre. Pero como no le obedecemos siempre, no entendemos su amor. Es como pasa con los hijos y los padres, ¿no? Los hijos no entienden cuánto queremos cuánto les queremos, ¿no? Pero ellos no saben cuánto les queremos, por eso ellos hacen lo que no tienen que hacer. No lo entienden. Pero el amor verdadero es el de Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 8 al 11, os leo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ven? Seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, ¿siendo qué? Enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Está claro? Tú no puedes hacer nada para ir a Dios, es Dios el que lo hace todo. Él prepara el cordero, Él lo sacrifica y Él lo resucita, para que tú seas justificado, para que tú tengas un justificante para ir al cielo. Pero solo a través de la gracia. Nada que hagamos es suficiente para nuestra salvación, nada. Escuchen, tú no puedes poner ni un 0,000001 en tu salvación, nada. Nada. Porque tiene que ser por gracia, no por obras. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Ahora vamos al siguiente. Tercero. Ahora ya más rápido, ¿vale? Tercero. Sola fide. ¿Qué significa sola fide? En latín. Solamente la fe. Solo por la fe. ¿Qué es solo por la fe? Bueno, tenemos Romanos, ¿no? ¿Tienen Romanos? Capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Voy a leer despacio. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren, aquí es que lo dejó Pablo más claro que el agua, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por las obras de la ley, es decir, por cumplir los mandamientos, ningún ser humano puede ser justificado. Es decir, no habrá ningún ser humano que pueda ponerse delante de Dios y decir, papito, yo lo he cumplido todo. Ni uno. Si tú eres un perro, entonces sí. Aquí dice ser humano. No es broma, es para que entendamos. Ningún ser humano, nadie. Sigo leyendo. Pero ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que creen en Él. No es lo mismo creer en Dios que creer en Cristo. Una amiga mía me dijo, no, pero es que yo creo en Dios. Digo, sí, y el diablo cree en Dios y el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios, ¿le ha visto? Claro lo que cree en Él. El problema no es ese. El problema es creer en Cristo y en su obra. No hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron, ningún ser humano se puede justificar, ¿no? Entonces, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente, gratis, significa gratuitamente, gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ven? La fe en Cristo. ¿En qué? En su obra, sí, en su sangre,
para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, y lean conmigo, sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, ciertamente también de los gentiles. Dios es Dios de todos, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los circuncisos son los judíos, se circuncidan, y los no circuncisos son los gentiles. Nosotros no nos circuncidamos, pero ambos seremos salvos por la fe. Versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Explico brevemente esto. ¿Qué significa esto de la ley, obras, tal? Dice que ningún ser humano puede ser justificado por la ley. ¿Para qué es la ley? Dice el versículo 20 al final, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabría yo que robar es pecado si no hay una ley que me dice robar es pecado? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo sé yo que está mal ir a 140 por la autovía? Porque hay una ley de circulación vial, una norma que te dice a más de 120 no puedes ir, y por eso te lo recuerdan con un circulito rojo con un 120 dentro. Pero a ti te da igual, como no hay radar, tú vas a 160, ¿a que sí? Pero tú sabes que estás haciendo, no, lo estoy haciendo bien, voy a llegar antes a Madrid. Lo estás haciendo mal, tú tienes que ir a 120, como mucho. Por eso, la ley es para el conocimiento, para saber lo que está bien o lo que está mal. Porque si no hay ley, para ti todo va a estar bien. Tú matas a ese, no, es que, mira lo que ha hecho, me ha dicho de todo, lo he tenido que matar, está bien, ¿sí o no? Pero hay una ley que te dice, no tienes que matar. Te diga lo que te diga, no puedes matar. ¿Entienden? Entonces, la ley es para conocer qué es el pecado. ¿Entienden? Si no, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La ley es dada para que conozcamos qué está bien y qué está mal. Aquí también dice, en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí ya empieza a mostrarnos que es todo por la fe. ¿La fe en qué? En su sangre, en su muerte, en su resurrección. Por eso es solo fe. ¿En quién? En Cristo, no en Dios. Recuerden, nadie va a ir al cielo por creer en Dios. La Biblia dice, los diablos creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan. No se trata de creer en Dios, se trata de creer. Sí, tú crees en Dios. ¿Crees en Dios? Hacéis bien. Pero hay que creer en Cristo, en su sangre, en que el derramamiento de su sangre perdonó tus pecados. Eso es fe. Todo lo demás es tontería. Pero, nuevamente, hay personas que quieren añadir cosas. Fe en Cristo. Sí, yo tengo fe en Cristo. Pero es que María, su madre, nuestra intercesora, nuestra mediadora, dicen así, ¿no? Es mediadora, es intercesora, es su madre. Si él no me hace caso, porque como yo soy muy pecador y no me va a hacer caso, se lo pido a su madre. Anda, dile a tu hijo, venga, ¿eh? ¿Sí o no? Esa es la conciencia humana. No quiero resultar así, no, pero es que es la realidad. ¿A quién hay que pedirle trabajo? ¿A San Pancracio? Pan y trabajo, ¿no? No, a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Dios? Pedid y se os dará. Pedid todo lo que queráis en mi nombre, creyendo, y se os dará. Si yo quiero que me den trabajo en Incarlosa, ¿a quién tengo que ir a pedir trabajo? ¿Al alcalde? Oye, ¿tienes amistad con el jefe de Incarlosa? No. Carrizo, habla con Clemente a ver si me mete, ¿no? ¿Sí o no? No, yo tengo que ir allí y echar la instancia.
Es muy fácil. ¿Yo a quién tengo que confesar mis pecados? ¿Con quién tengo que hablar yo? ¿Con Dios? ¿Tengo que ir a un sacerdote a contarle todos mis pecados cuando tal vez él tiene más pecados que yo? Esto puede ser real. A lo mejor un sacerdote puede ser un hombre bueno, entre comillas, pero también ha habido sacerdotes pedófilos, ¿verdad? Violadores de toda clase. No hay ningún hombre justo, no hay ninguno, ni el Papa. Entonces yo le estoy contando mis pecados a uno que a lo mejor tiene más que yo. Mal negocio. Mal negocio. Y él no tiene autoridad dada por Dios que me quite los pecados. Él no es nadie para quitar los pecados. Solo uno tuvo autoridad para quitar los pecados y ese fue Cristo. Y tenía que morir en la cruz. Si Él no muere, no hay perdón de pecados, ni uno. Por eso Cristo no se bajó de la cruz. Él podía bajar, descender de la cruz, pero Él no pudo por su amor a ti y a mí. Si yo bajo de la cruz, todos vais al infierno. Si yo me quedo en la cruz, todo el que crea en la cruz vivirá. San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? Todo el que cree. ¿Y el que no cree? El que no cree al infierno. ¿Por qué? Porque no ha creído en la sangre del unigénito. Ha menospreciado la sangre de Cristo. Y como dice Hebreos, la ha pisoteado y la ha tenido por inmunda. Ay, no, a mí no me hace falta la sangre de Cristo, yo soy muy bueno. Entonces tienes doble condenación. Tus pecados y rechazar a Cristo. Por eso Jesús, cuando criticaba a los escribas y los fariseos, decís, vosotros recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Es decir, vosotros recorréis mar y tierra para salvar una persona, pero luego la hacéis doblemente merecedora del infierno. Wow, doblemente. Porque es engañada y se traga las mentiras. Por eso nosotros no podemos mentir. No podemos mentir. Hay que predicar la verdad. Tú, por ejemplo, no puedes llegar a una persona que no cree en Cristo y decirle, hermano, ¿por qué? Porque estás mintiendo. Yo por las calles no voy a decir a la gente, hola hermano, hola hermano, hola hermano. ¿Por qué? Porque no son mis hermanos. Yo veo a mis hermanos de carne y yo les puedo decir, hola hermano, ¿por qué? Porque somos del mismo padre, de la misma madre. Pero al que no es creyente, hola hermano, ¿qué hermano? ¿De qué? No mientas. Llámale por su nombre de pila, no pasa nada. Hay que entender, hay que recibir la salvación. Solo a través de la palabra de Dios, solo por gracia de Dios, solo porque Dios quiere, solo por su amor y por su misericordia. Y solo a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Solo la fe. Solo la fe. Romanos 3 termina diciendo, por fe sin las obras de la ley, ¿no? 27 y 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Romanos 1, versículo 17, os leo yo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivirá. Entonces, ¿cómo podemos recibir la salvación? A través de sola fe. Y aquí nos falta otra cosa más. Solus Christus. Christus, en latín. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Por ejemplo, Hebreos, acompáñenme. No, Hechos primero. Hechos 4:12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. La salvación solo se encuentra en Cristo. No vayas a otro lugar si no es Cristo. La salvación no te la va a dar un pastor por la imposición de las manos. La salvación no te la va a dar que tú ores con fe, la famosa oración de fe. Eso no te va a dar la salvación, el que tú ores con fe, porque tú puedes ser un momento que tú ores con mucha fe y a la media hora tu fe esté por los suelos.
La fe, la oración de fe sirve cuando tú tienes la fe verdadera en Cristo. Entonces, la fe del justo puede mucho, pero tú no puedes ser salvo por una oración. No puedes acudir al agua bendita, no puedes acudir a nada. Solo Cristo. 4:12, ¿lo tenemos? Quiero que lean los hombres, por favor, caballeros. Hechos, capítulo 4, versículo 12. 1, 2, 3. Fatal, mal, muy mal. Ahora van a leer las hermanas, luego después ya verán, a ver si aprenden. Estos hombres van cada uno por su lado, ¿eh? Miren, en ningún otro hay salvación, en ningún otro lugar tú vas a encontrar la salvación de tu alma, que es lo más importante. La salvación de tu cuerpo, tú la puedes encontrar en muchos lugares. Tú vas al médico, ¿no? Pero hay muchos médicos. Y la mayoría de ellos van a encontrar lo que tú necesitas, ¿no? Sí. Pero la salvación de tu alma solo puedes ir a un solo lugar, y es Cristo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Subraya eso en tu Biblia. No hay otro nombre. No hay otra persona. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es decir, no hay otro nombre de hombre. Ni María, cuando dice hombre se refiere a la raza humana. María, ni José, ni Pancracio, ni Cristóbal, ni Crisóstomo, ni Juanito, ni quien tú quieras. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe que radica en algo que no sea Cristo es una fe muerta, es una fe vana, es una fe náufraga. Es una fe que no te sirve para nada. Es una fe que no salva. Es como un café sin cafeína. ¿Entiende? La fe en otra cosa que no sea Cristo no sirve para nada. Para nada. 1 Timoteo 2:5, os leo yo. Porque hay un solo Dios. Sí. No hay más dioses, solo hay uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿María su madre? No. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Toda la escritura es inspirada por Dios. Porque hay un solo Dios. 1 Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo interlocutor, una sola persona entre medias del hombre y Dios. Solo hay uno, no busques a nadie más. Entre Dios y los hombres solo hay una persona, y este es Jesucristo, hombre. María no es intercesora. María dijo, yo necesito salvación. Ella dijo, no, yo estoy en las manos de mi Salvador. Ella era una mujer como tú, como yo no, como vosotras. ¿Era una mujer especial? Sí, porque Dios la escogió por algo. ¿Sería especial por alguna razón? ¿Tendría un buen corazón? ¿Un corazón puro? No, porque no somos puros, ninguno. Ella tendría sus pecados. Ella alguna vez regañó con alguna vecina. ¿O no? ¿No se enfadaría con sus hijos y les daría un azote? Y el que se aira comete pecado. ¿No le darían ganas a veces de estrangular a su marido? Y si es que te cogía y te estrangulaba. En su pensamiento. ¿Quién sabe? Nadie sabe, no sabe. No podemos decir que no, porque era una mujer. Ella, antes de que se le apareciera el ángel, ¿cuántas mentiras habría dicho? No lo sabemos, pero seguro que dijo mentiras. Seguro. Todos los hombres son mentirosos. No sabemos, pero Dios la escogió. Pero no para que fuera intercesora, sino para que fuera el recipiente a través del cual Jesucristo viniese a este mundo. Porque Jesucristo no podía venir por arte de magia. ¿Entendéis esto? Jesucristo no podía venir por arte de magia de birli birloque. Porque Él tenía que venir como un hombre. Porque Adán era un hombre, entonces tenía que venir como un hombre. Y tuvo que ser parido como todo hombre.
Y María sufrió dolores de parto. Y Jesús salió por donde salimos todos. Y María dejó de ser virgen. ¿Entienden? No dicen, a mí me enseñaban en doctrina católica, no, es que Jesucristo vino a este mundo como la luz. ¿Cómo? Sí, como la luz. La luz entra a través de un cristal sin romperlo, ¿verdad? ¿Sí o no? La luz puede entrar por un cristal y no rompe el cristal, ¿no? Pues Jesucristo vino al mundo igual. Atravesó la virginidad de su madre y vino al mundo. No te lo crees ni tú. No puede ser así. Él tuvo que venir al mundo como todo hombre. Como todo hombre. Y además la Biblia nos enseña que María tuvo más hijos. Sus hermanos y su madre siempre andaban detrás de él a ver dónde andaba. Por eso ella no puede ser intercesora. Los santos no pueden ser intercesores. José no puede ser intercesor. No puede haber nadie entre tú y Dios y nosotros que Cristo. ¿Para qué? Hermanas, lean Hebreos capítulo 10, versículo 14. Quiero que lo busquen. Hebreos 10, versículo 14. Lo van a leer las hermanas. Hebreos, casi al final de la Biblia. Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Bueno, del 12 al 14, por favor. Hebreos, capítulo 10, versículos 12 al 14. Hermanas, ¿están preparadas? 1, 2, 3. A ver si aprendemos, caballeros. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, una vez para siempre. ¿Por qué? Por los pecados. Una vez Cristo, una vez ofreció un sacrificio, Él mismo, para siempre. Se ha sentado a la diestra de Dios, es decir, ya ha terminado, consumado es. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda, Él fue la ofrenda, hizo perfectos para Dios. Porque perfectos no somos. Bueno, yo sí, vosotros no. No somos perfectos. No somos perfectos, pero para Dios, sí. ¿Dios nos amó porque éramos perfectos? No. Primero nos salvó y después nos hizo perfectos para Él. Para siempre a los santificados, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre, también lo puedes subrayar en tu Biblia. Para siempre, forever. Nos ha hecho perfectos para siempre. ¿Cómo? Con una sola ofrenda. ¿Qué ofrenda? Él mismo se presentó como una ofrenda viva. Como un cordero, yo me sacrifico por mí mismo, para que a través de mi sangre todos los pecados sean perdonados. El versículo 12, para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Eso significa solo Cristo. Él murió por ti. María no murió por ti. María no murió por ti, María murió por circunstancias naturales. ¿No? María murió, pero no por ti. Ningún santo murió por ti. ¿Alguno ha muerto testificando la fe? Sí, mártires, hay muchísimos. Esteban murió apedreado, ¿verdad? Pablo fue decapitado. Sí, muchos han muerto por testificar a Cristo, pero el que murió por ti y por mí no fue otro, sino que Cristo. Por eso tu salvación radica en Él, en Cristo, solo en Cristo, nadie más. Y por último, pero no menos importante, Soli Deo Gloria. ¿Qué significa?
solo para su gloria. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Se ve bien, ¿no? Soli Deo Gloria. Solo para su gloria. ¿Esto qué significa? Que la palabra de Dios nos da la salvación por gracia, gratuitamente, no necesitas pagar ni un euro. Eres salvo por gracia, a través de la fe. ¿La fe en quién? ¿En Dios? No, la fe en Cristo. ¿Y para qué? Para, como dice la alabanza, a Dios sea la gloria. ¿Qué harán las almas en la eternidad? ¿Qué hará tu alma y mi alma en la eternidad? ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Tienen planes para el cielo? ¿Habéis pensado en eso? ¿Qué harás cuando vayas al cielo? Bueno, yo voy a aprender a tocar el piano. ¿No? Voy a aprender a hablar inglés. Voy a tener toda la eternidad para aprender a hablar inglés. ¿No? No. Seguro que nada de eso, ¿no? Alguna hermana decía, yo voy a comer todo el día mango. ¿No mango? ¿Cómo es? Yo voy a comer de todas las frutas, ¿no? O yo voy a comer de todo, como no voy a engordar, voy a tener un cuerpo de gloria. ¿Qué van a hacer en el cielo? ¿Qué van a hacer? ¿Han pensado? Ay, qué aburridos que son, de verdad. No sé. Y se lo voy a decir yo. Darle gloria a Dios, darle a Él toda la gloria. En Apocalipsis aparece eso. Dice que Juan, cuando vio las almas, dice, yo vi las almas que estaban de pie, con vestiduras blancas. ¿Y qué hacen las almas? Tacatún, tacatún. ¿De fiesta flamenca? No, están dándole gloria a Dios. Están dándole la gloria a Dios. Pablo dijo dice, yo he terminado la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe, ahora me queda solo una cosa, ¿el qué? Morir. Dice, yo estoy pronto para ser ejecutado. Dice, pero a mí me espera una corona de gloria, la cual el Señor mismo me dará. Y no solo a mí, sino a todos los que en Él esperan. Tú cuando mueres y llegas al cielo, Cristo te pone una corona de gloria, una corona, como vencedor, como que tú has guardado la fe, tú has vencido a un mundo. Pero ¿qué hace luego el creyente con esa corona? Se la quita y la tira a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa corona no te la mereces. Porque todo lo que has recibido aquí viene ¿de quién? De Dios. Por eso dice que todos cogerán su corona y la echarán a los pies de Cristo. Esa corona que el Señor te dará, tú te la quitarás y la pondrás a los pies de Cristo. Y miren, ahora, a lo mejor las personas pues no tienen ese anhelo de alabar a Dios, ¿no? No tienen esa ansia de darle gracias a cada momento de su vida. Por eso cuesta tanto orar. Porque nos cuesta mucho dar gracias. Nos cuesta muchísimo dar gracias. Gracias. Así con los dientes cerrados. Pero cuando nosotros veamos a Dios en su plenitud, cuando nosotros veamos a Dios en su gloria, pienso que no miento. Yo creo que a ti no querrás hacer más nada que darle la gloria, que darle a Él todas las gracias y adorarle y glorificarle por los siglos de los siglos. Yo pienso en eso. Pienso que tiene que ser tal majestuosidad, estar en presencia de Dios, que no querrás hacer otra cosa. Vendrá algún hermano y te dirá, oye, vamos a dar una vuelta por ahí por el universo, y dirás tú, déjame que glorifique unos cuantos milenios más al Señor, porque es tal su hermosura que yo no puedo apartarme de Él, ¿no? ¿Saben por qué el diablo es así? ¿Saben por qué el diablo está enfocando todas sus fuerzas por arruinar las almas? ¿Saben por qué? Porque Él estuvo delante de la gloria de Dios. Él estuvo en presencia de Dios. Él podía ver la gloria de Dios en su plenitud. Él no era un hombre. El hombre que ve a Dios muere. Eso dice la palabra, ¿no? Él habita en luz inaccesible, la cual ningún hombre puede ver. Pero Satanás veía la gloria todos los días de su vida, la gloria de Dios. Pero él fue rechazado, porque se halló mal en su corazón, ¿no?
No hay otra cosa que al diablo lo mueva, sino que la envidia hacia el hombre. ¿Cómo? Estos seres de polvo, repugnantes, efímeros, que tienen la vida tan corta y esa vida corta la pasan pecando. Y ellos van a ser eternamente galardonadores de tu gloria. ¿Y yo? Por eso Satanás hace eso. Satanás odia con todo su corazón al hombre, por envidia. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de observar toda su gloria en esplendidez. Efesios, por último, miren. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Hoy hemos empezado más tarde, ¿no? Hemos empezado casi a las 11:30. Pero ya termino. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vuelvo a leer. Aquí está, lo hemos leído antes, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, no hay otro, según el puro afecto de su voluntad, porque por gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Subrayen eso. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 6, alabanza de su gloria. Versículo 12, alabanza de su gloria. Versículo 14, alabanza de su gloria. Gloria para el Padre, gloria para el Hijo y gloria para el Espíritu Santo. Porque son tres, pero son uno, y los tres tienen la misma gloria. Y de gloria en gloria. Nosotros alabaremos su gloria. Daremos la alabanza, toda la alabanza tiene que ser para Él. 1 Corintios 6:20 dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos mortales. Pues si tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos mortales, imaginad cuando tengamos un cuerpo de gloria. Tenemos que dar a Dios toda la gloria y alabanza y honra por los siglos de los siglos. ¿Vale? Entonces, ya para terminar, tienen que pensar en eso siempre. ¿Vale? Eso se lo tienen que memorizar. Todo creyente tiene que saber esto. Esto se llaman las 5 solas de la Reforma. La iglesia reformada, la iglesia protestante, como le quieran llamar, la iglesia cristiana. La iglesia verdadera. ¿Por qué es la iglesia verdadera? Porque confiamos en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad. Cuando le quitamos la autoridad a la palabra de Dios, quitamos la autoridad a Dios. Cuando le quitas la autoridad a un padre, ¿qué pasa? Padres, cuando sus hijos le pierdan por autoridad, ¿qué pasa? Se acabó la familia. Por eso está la sociedad como está. Han quitado la autoridad a Dios. Dios no existe. Libertad de expresión. Puedes casarte con quien quieras. Yo soy un hombre, ¿me puedo casar con un hombre? Sí. Mujer con mujer, sí, no hay ningún problema. Podemos adoptar un niño y 2, si son gemelos, mejor. No hay ningún problema. ¿Puedo abortar? Sí, pero tiene vida, corazón ya late, no pasa nada, no sufre, no siente. ¿Es una vida? No, no es una vida, no ha salido todavía. Puedes abortar, no hay ningún problema. La pastilla del día después. Han quitado la autoridad a Dios. Dios es el dador de vida y el quitador de vida. ¡Ay, ha muerto un niño con 2 años! Pero Dios, ¿por qué permite eso? Luego se lo preguntas en el cielo. Él tiene un plan para cada uno. Él tiene un plan. Ese niño con 2 años ya está con Él. Por la eternidad. Sin embargo, algunos con 60, 80, 90 han vivido una vida plena de pecado. Por toda la eternidad estarán ardiendo en el lago de fuego, por los siglos de los siglos.
¿Se cambiarían por el bebé de 2 años? ¿Sí? 2 años y toda la eternidad con Dios, o 90 años deleitándote de tu pecado y toda una eternidad en el infierno. Solo la Escritura. Dios tiene la autoridad y la palabra de Dios tiene autoridad. Solo por gracia, gratuitamente. Dios no pide nada a cambio. Dios nos da porque nos ama. Como tú a tus hijos no le vas a pedir dentro de 20 años, no le vas a pedir las cuentas. Oye, yo me gasté en tu ropa tanto, en tus estudios tanto, en el médico tanto, devuélvemelo. ¿A que no? ¿Se lo van a pedir a sus hijos cuando crezcan? Oye, en tus clases de inglés yo me gasté un pastón, devuélvemelo. No, lo dan gratis. Gracias, ¿por qué? Porque son sus hijos y los aman. ¿Qué no va a dar Dios? Si dice la Biblia, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, vuestro Padre que está en los cielos, ¿no le va a dar a sus hijos cosas buenas? Claro que sí. Y nos da la salvación de nuestra alma, que es lo más valioso. ¿Cómo? A través de la fe. La fe es una obra que no requiere obra. ¿Entienden esto? La fe es una obra que no requiere obra. Tú solo tienes la mano extendida sin nada y esperándolo todo. Eso es la fe. Una mano extendida que no tiene nada pero que espera todo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es la fe. Hebreos capítulo 11. Gratuitamente, por medio de la fe, no tienes que hacer nada, solo creer. ¿En quién? A tu manera. Yo creo a mi manera, yo pienso que sea algo así. No. En Cristo. En la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Porque si crees que Jesucristo resucitó, tú también resucitarás. Y por último, ¿todo esto para qué? Para darle gloria a Dios. No para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Si tú eres salvo, ¿es para qué? Para darle cada día gracias a Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Y en tu oración lo primero que tienes que hacer es, gracias Dios. Y en lo último de tu oración, gracias Dios. Hay que ser agradecidos. Es de buen nacido, ¿no? De bien nacido, ¿no? Ser agradecido. Que a Dios sea la gloria. Vale, vamos a terminar. Entonces, por favor, apréndanse eso. Es muy importante. ¿Vale? Eso lo podemos enseñar. Lo podemos predicar. Podemos salvar almas. De eso se trata. Vamos a terminar orando juntos a Dios, dándole gracias y toda la gloria a Él. Oremos. Señor, Padre eterno que vives y reinas, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos has salvado y tú has pasado nuestra alma de muerte a vida. Señor, aprendemos que solo a través de tu palabra podemos llegar a la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y el conocimiento no viene de otro lado, sino de tu palabra, esa palabra viva y eficaz. Esa palabra que tú nos has dejado en esta tierra para que nosotros aprendamos de ella y para que nosotros nos alimentemos de ella y para que podamos andar sabiamente en este mundo corrompido. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo has hecho por gracia, por tu gracia, porque tú eres amor y porque tú nos has amado. Tú no quieres que vayamos a ese lugar terrible que es el infierno, porque tú creaste el infierno, pero para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Por eso tú, Señor, preparaste ese sacrificio vivo y verdadero, que a través de la fe todo creyente puede venir a Cristo Jesús, aquel que murió en una cruz hace 2000 años, derramando hasta la última gota de su sangre para el perdón de todos los pecados. Por eso te damos a ti toda la gloria, Señor, porque nosotros en nuestra vida no podemos hacer nada. No podemos hacer nada sino otra cosa que pecar y pecar y pecar. Pero tú, Señor, nos has dado esa vida nueva escondida en Cristo, por la cual ya podemos hacer otra cosa, que es darte gracias y gloria y honra por los siglos de los siglos. Permite a esta iglesia, Señor, seamos más, seamos menos, seamos mejores o seamos peores, pero permítenos siempre, Padre, que te demos a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, vamos a cantar una alabanza.